Bienvenidos a En el Viaje con Luis Góngora. Hola a todos amigos de En el Viaje. Estamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, grabando una nueva edición del podcast. Estamos felices de presentar hoy a un gran amigo. Él es Alejandro Gómez. Chido por venir, mi Gómez. Chido por invitarme también aquí a platicar de lo que es pues lo del viaje. Pues para mí ya ahora lo veo como que en general la vida pues es un viaje, siempre estamos viajando constantemente de un lado a otro. Pues ya cambió un poco mi percepción ante lo que yo pensaba que era viajar, que antes lo veía como ir a un lugar en específico y ahora ya lo siento que estoy viajando todo el tiempo, aunque estés dentro de mi ciudad o dentro de mi mismo estado, mi mismo país, pero está chido, pues. Pues nada, güey, no adelantes, aguanta. Ahorita seguimos hablando, güey. Échale mi Inge. Continuamos con ¿Por qué en el viaje? Ahora sí regresamos a la sección en la que Alex ahora sí nos va a contar qué onda con sus viajes. ¿Qué onda, Alex? Cuéntanos. Pues fíjate, mi Luis, que yo tuve una bendición, que fue que mi mamá trabajaba para una aerolínea desde que yo nací. Entonces, a pesar de que no teníamos tantos recursos económicos, pero teníamos pues ahora sí que el beneficio de tener viajes a muy bajo precio. Entonces, gracias a eso fue que desde muy chico conocí primero los Estados Unidos, ¿no? Fue para mí algo que me cambió por completo ver la diferencia, por ejemplo, en cuanto a limpieza, en cuanto a infraestructura de un país como Estados Unidos a México, a pesar de estar tan cerca, ¿no? O sea, yo la primera vez que llegué me acuerdo que yo no hablaba inglés, no hablaba una palabra de inglés y escuchar otro idioma, ver la tele en otro idioma, o sea, ver, por ejemplo, programas que yo veía aquí en México, te estoy hablando cuando tenía 6, 7 años, escucharlos en inglés como Los Simpson, me voló la cabeza por completo, fue algo así como muy, muy chido. Y sin embargo, me di cuenta, a pesar de estar tan morro, me di cuenta de que el mundo era muy grande y que había mucho por conocer. Claro. Así fue como yo empecé a viajar. Y el primer viaje que yo siento que realmente me cambió, fíjate que cuando yo estaba en sexto de primaria, hubo una rifa, o sea, tú comprabas un boleto y había una rifa para irse a estudiar 6 meses a Canadá, a un pueblo que se llama Edmonton. Órale. Bueno, el pueblo en realidad se llama San Albert, está más o menos como a media hora de Edmonton, que es una de las ciudades más grandes de Alberta, de la provincia de Alberta, de Canadá. A mí me tocó, me saqué la rifa. Bueno, fueron 6 rifados y yo fui uno de ellos. Órale, qué chido. Entonces vivíamos allá, era llegar con una familia de allá, en pleno invierno. Sin hablar inglés, como te digo, yo no hablaba. Ey, güey, ¿tu familia cómo lo vio? Mi jefe fue el primero que dijo, o sea, mi papá, pues, fue el primero que tuvo como cierto miedo porque yo era muy apegado a ellos, a mis papás. Entonces mi papá pensó que yo no me iba a animar o que muy rápido iba a pedir que me regresaran, o sea, él tenía el miedo de eso. Sin embargo, pues gané. Una señora nos iba como guiando, nos llevaron hasta allá, llegamos a la ciudad de San Albert y ahí pues nos presentaron a cada uno de los que habíamos ganado, con la familia con la que íbamos a convivir los siguientes 6 meses, sin hablar una palabra de inglés. En menos de 24 horas yo estaba ya en un cuarto, en una casa, en un lugar, en un barrio
que yo no tenía ni idea. No te voy a mentir, la primera noche no pude dormir. Del nervio. Del nervio, de pensar, porque íbamos a ir a la escuela, o sea, íbamos a... Interactuar, ¿no? Interactuar con la gente, con los morros, todo. Y fue algo bien cabrón, sobre todo porque hacía un frío muy fuerte, o sea, era nada comparable con el frío que hace aquí en México, obviamente. Y curiosamente, lo que yo tenía así una emoción muy grande era de ver nieve. Yo quería ver nevar, quería ver la nieve. Y la gente de allá me decía, no sabes ni lo que dices, güey, porque el pinche frío que ¿no? Empieza a hacer, ¿no? Bueno, el caso es que llegamos, es muy curioso, fíjate, porque justo en esa provincia, como es tan fría, güey, hay muy poca gente de Latinoamérica en realidad. Casi todo el mundo son europeos, güeros, algo así. o sea, son canadienses, nativos de ahí, o sea que, pues, realmente algunos nunca han visto a un latinoamericano. Eso era algo bien curioso, porque conocía gente que me decía, oye, yo tengo un amigo por correo electrónico. Fíjate, eso también tiene mucho que ver, que ellos ya estaban como muy desarrollados en la cuestión de internet, cosa que nosotros acá en México todavía no lo teníamos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que un amigo, o sea, una de las personas que iba conmigo a la escuela me decía, oye, yo tengo un amigo por correo electrónico de Argentina, si yo te doy una carta, ¿tú se la puedes entregar? Y era como que, o sea, no mames, Argentina está lejísimo de México, o sea, pero también en el concepto de ellos, o sea, como lo veían como Latinoamérica, pensaban que era... Estamos ahí cerca, que ¿no? ahí cerquita, ¿no? Casi como ir ahí a la esquina y órale. Me acuerdo, sobre todo, que ir a la escuela era totalmente distinto a mi escuela acá en México. La neta me cambió por completo, o sea, cambió mi percepción por completo. Era como un crecimiento constante, como si estuviera aprendiendo algo nuevo, más allá de lo que aprendí en la escuela. Aprendía de la cultura, aprendía de las personas, aprendía de su forma de llevar la vida. Por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención es que tenían horarios de comida muy distintos a los que tenemos aquí en México. O por ejemplo, neta, me acuerdo como al mes, una urgencia que sentía por comer picante. Allá no había nada de picante. Lo más picante que tenían era la paprika, güey, que es parecido como al tajín, pareciera. Pero pues no sabe a nada, güey. Yo le decía, quiero unos pepinos con tajín. Como me podía dar a entender, porque como te digo, pues hablaba muy básico el inglés. Y pues me le echaban así paprika y yo, no, esta madre no sabe chido, no sabe nada igual a lo que yo conocía. Pero cuando yo regreso acá a México, por cuestiones familiares, ya no puedo regresar a la ciudad de Guadalajara, de donde soy originario, sino que me tengo que ir a vivir a Los Mochis, Sinaloa. Para mí fue una experiencia que a mí me quedó y a mí me cambió, pero no tenía como que con muchas personas con las cuales yo pudiera... ¿no? Exacto, como compartirlo, platicarlo. Entonces yo creo que ese fue el primer gran viaje que hice, que realmente sentí que me cambió a fondo, ¿no? Después regreso a Guadalajara y duro un tiempo sin volver a viajar. De hecho, mi siguiente viaje después de eso, te estoy hablando como 4 o 5 años después, volvió a ser a Canadá, por una oportunidad que tuve también de ir a conocer ahora otra provincia, la provincia de Quebec, donde hablaban francés, y fue también pues algo pues todavía más, ¿cómo te lo puedo explicar? Algo todavía incluso más interesante de alguna manera, porque, ¿cómo puedo decirlo, Luis, sin poniéndolo en palabras? Es que realmente hablaban en otro idioma, o sea, era el mismo país, era Canadá, pero ahora ya no era el Canadá que yo conocí, sino otro donde hablaban francés y donde la banda se sentía como muy canadiense, pero afrancesado, o sea, otro pedo, ¿sabes? De hecho, en ese viaje lo pude realizar en compañía de mi hermano, de un primo y de mi mamá. Como te digo, como mi mamá trabajaba para una aerolínea, teníamos los viajes súper baratos, entonces hubo una oportunidad de hacer ese viaje, lo hicimos, y me recuerdo que me llamó mucho la atención porque incluso la arquitectura del lugar en Quebec es totalmente distinta, es más como estilo europea. Mi mamá, al haber sido aeromoza, había tenido oportunidad de conocer Europa y me decía, mira hijo, esto se parece mucho a Europa, y entonces ahí fue donde me nació el decir, entonces yo también quiero conocer otros lados, o sea, no nomás me quiero encasillar en un solo país, claro. Quisiera también algún día brincar el charco, ¿no? Y conocer
lugares como en Europa, porque es lo que me decía mi mamá, estas construcciones, hijo, son del estilo europeo, pero no son tan viejas. En Europa te encuentras con edificios realmente viejos y con un ¿no? con un montón de historia. Continuamos con el anecdotario. Bueno amigos, pues ya regresamos aquí con Alejandro Gómez. Y bueno, quiero que nos siga platicando sobre cómo fue su experiencia al regresar de Canadá. Pues fíjate que ya regresando, pues pasa el tiempo, ¿no? O sea, ya estoy aquí en México, estoy estudiando, la secu, etcétera. Entro a la prepa y mi carnal, mi hermano, se va a trabajar, como muchos mexicanos, de verano a Vancouver. Entonces, pues ese verano se convirtió en un año y durante ese año me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no le caes un rato para que tú también pues conozcas acá cómo está el rollo? Yo se lo propongo a mi mamá, primero no quería porque dice, pues estás muy morro y ellos están viviendo en un depa solos y tú todavía estás muy chico, pero pues total que la convenzo, ¿no? Y vámonos, y nos fuimos a Vancouver a pasar un rato, que también pues fue otra experiencia muy distinta a las otras dos que había conocido, que era Edmonton, porque esa pues sí ya era una gran ciudad, ¿no? Era una ciudad muy grande y muy multicultural, extremadamente multicultural. Conocí gente de países que nunca ni siquiera había escuchado. Me acuerdo mucho de haber estado en Stanley Park un día caminando y vi dos señores que para mi apariencia eran asiáticos, o sea, de rasgos asiáticos. Yo pensé que eran chinos porque pues era lo primero que me vino a la mente. Ya con el inglés un poquito mejorado, me acerqué a ellos a preguntarles de dónde eran, porque pues también siempre he tenido eso, ¿no? Como de metiche, de andar ahí de preguntón, ¿no? Y de querer saber, ¿no? De quién es quién. Y me dicen, no, pues somos de Nepal. Digo, cabrón, Nepal, ¿dónde? O sea, yo no ubicaba ese país en el mundo, ni sabía dónde quedaban, ni qué idioma hablaban. Y pues fue como que me voló la cabeza, ¿no? Por completo. Pero sí, Vancouver, pues chidísimo, la verdad, ciudad sota, muy bonita. La neta, la educación cívica de las personas en Vancouver fue algo que me marcó mucho y me marca hasta el día de hoy. Y es algo que constantemente Clau no me dejará mentir. Sí. Siempre estoy hablando con ella sobre eso, sobre lo cívico que es las personas. Me acuerdo de haber salido de un McDonald's, tomándome un refresco, tirarlo como aquí en México, terminándolo, lo tiré en la calle. Y me acuerdo que estaba en medio de una avenida súper llena de gente, todo el mundo volteó a verme como, o sea, fue algo irreal. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a tirar basura? Y fue como que la primera vez que yo tuve esa conciencia de cuidar, o sea, de cuidar el medio ambiente, cuidar la ciudad como si fuera parte de tu casa. Aparte de los canadienses del lado de Vancouver, muy chidos, muy amigables, sí. Pero sí es como que si vas a venir aquí, ven, eres bienvenido, pero cuida, o sea, no sé si te acuerdas. ¿Qué te pareció? De cómo, por ejemplo, cuando compras cerveza, que compras en el envase, tienes que llevarte envase de regreso para que te den tu dinero y no tires basura, o sea, lo reutilizan. Sí. Igual con las latas, ¿no? De que no las tiras, las lavas y las llevas de regreso para que ellos la usen. Entonces es algo que a mí también me gustó mucho y lo comparto también contigo, ¿no? Sobre todo cuando venimos de países como México, que la neta, pues aquí no hay mucho de eso, ¿no? O sea, la neta no se mueve tanto el orden cívico, las leyes que no te las tienen que estar repitiendo, sino que como que la gente de ahí ya lo tuviera implícito, el cuidar, el no lastimar el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, eso que dices de las latas me recuerda mucho que sabes que estuve con mi hermano, uno de los que vivía con nosotros no tenía empleo, entonces el vato lo que se dedicaba era literal a recoger botellas los fines de semana de lo que quedaba. Obviamente las botellas y las latas que quedaban en la calle de la gente que pues tomaba los fines de semana, era increíble, a pesar de que andaban en la peda y todo, pero lo dejaban al lado de los botes de basura, o sea, lo dejaban ordenadamente. Y güey lo que se dedicaba era recoger la basura en un carrito como de súper, llevarlo al lugar de reciclaje y cobrar. Y con eso era capaz de pagar una renta. Y fue como que yo sí dije,
wow, eso, o sea, en México lo hace mucha gente, pero no eres, o sea, No es solvente. no te reditúa Sí. como para poder vivir, ¿no? No, en México creo que es difícil, güey. Oye, ¿y algo algo que nunca habías visto, güey? Me tocó ver, por ejemplo, papás en los parques, papás literal de, pues no sé, 40 años con hijos de 18, fumándose un porro de la manera más tranquila. Un policía llegara y les dijera que no estaba permitido, aún no era legal, pero simplemente que lo apagaran y no había ningún problema y todo era de una manera muy ordenada y muy educada. Gómez, tu viaje a Europa, ¿qué onda? ¿A dónde fuiste? La primera ciudad a la que llego es Madrid. O sea, fue la primera ciudad que conocí y la verdad no tengo palabras para describirte lo que me impresionó. Por varias razones. Una de ellas es que hablan el mismo idioma que nosotros, a pesar de estar tan lejos y a pesar de ser un país, pues realmente tan distinto, tan similar, pero tan distinto, Claro. ¿no? Sobre todo la ciudad de Madrid, que es una ciudad tan grande, yo la compararía con Toronto, la compararía con Nueva York, la compararía porque es súper multicultural, hay gente de África, hay gente de muchas partes, asiáticos, etcétera. Y sobre todo me impresionó mucho la arquitectura. O sea, cuando llego a Madrid, lo primero que mi jefe ya tenía ya hecho un itinerario de lo que íbamos a conocer y pues a ver los museos, ¿no? Entro al Museo del Prado, yo personalmente pues soy ilustrador, me gusta el graffiti, me gusta el dibujo, la pintura, todo eso, siempre toda mi vida he dibujado. Entonces entrar al Museo del Prado y ver obras pues de gente como Caravaggio. Y tan viejas, ¿no? Sí, como, o sea, y de gente Esa tan colección tan importante, grande. ¿sabes? O sea, por ejemplo, del Bosco, me acuerdo De del las el Delicias. Jardín de las Delicias, me acuerdo también del Greco, me acuerdo de Goya, cosas que vi que me volaron la cabeza, que dije, wow, o sea, y saber la historia de esas personas, esos personajes que marcaron no solo la historia de Europa, sino del mundo, o sea, Claro. son referentes aún hoy, ¿no? Algo que me marcó mucho también fue que dirigirnos a Barcelona, que era donde vivía mi hermana, lo hicimos en tren, cosa que aquí en México pues no No es tenemos común. no tenemos el sistema de tren o no en todas partes existe, ¿no? Entonces el haber tomado un tren y el cómo funcionaba el tren, de hecho nos pasó algo bien curioso, a pesar de que es Europa y no quiero hablar de cosas tristes o malas o lo que quieras, pues nos estafaron, fíjate. Ah, ¿en serio? Nos estafaron, güey. No, de tomar el tren de Madrid a Barcelona, nos estafaron. No manches, ¿cómo? Compramos el boleto y a la hora que vamos a abordar nos dicen, este boleto es de ayer. O sea, imagínate. Entonces, pues ya alegamos todo y nos dicen, pues es que habíamos comprado como una cabina y nos dijeron, pues este te lo vendieron para ayer. En lo que alegamos y eso, la verdad ellos se portaron muy indiferentes, había muchísima gente Sí, pues, también, se portaron muy indiferentes, no te voy a decir groseros ni nada, simplemente pues el tipo del Su europeo trabajo. es más seco y es súper indiferente, o sea... Tajante no, también. Sí, es muy tajante, ¿sabes? Entonces nos dijeron, la única manera en la que te puedes ir si te quieres ir es en los asientos que no tienen ni número, o sea... Como Para vaya usar el boleto. Para usar ese boleto e irse. Entonces, como vaya llegando gente, se van a ir subiendo ya al lado de ustedes y pues también fue una aventura, ¿no? Porque pues fue totalmente distinto a lo que habíamos planeado, ¿no? O sea, de haber querido que fuera algo... Más VIP, ¿no? Sí, como pues, ponle no VIP, pero hasta cierto punto cómodo. Claro. Fue algo pues no tan cómodo. Estuvo así, me acuerdo que me dormía, me levantaba, raza se subían, me acuerdo, gente que pues parecían, eran negros, o sea, africanos, con muchísimas cosas. Merca, la ¿no? gente te empujaba, se bajaban, pensábamos que ya habíamos llegado, todavía no habíamos llegado. Total, llegamos a Barcelona. Otro cambio, otro contraste muy fuerte. Porque llego y me doy cuenta que yo pensaba que en toda España hablaban español o castellano, güey. Pero llego y Nada catalán. escucho hablan otro pinche idioma y raro, güey. Y digo, ¿qué pedo con esto? Ya estaba mi hermano esperándonos en la estación de tren y dice, no, es que aquí hablan mucho catalán, es el idioma de la provincia o de esta zona de España, hablan el catalán y mucha gente que es de aquí prefiere utilizar el catalán antes que el castellano o el español. Entonces, pues eso también me impactó, ¿sabes? Claro. Y también la ciudad muy distinta, me pareció mucho más cultural hasta cierto punto. Todo el mundo me pareció como que muy interesante, como que parecían personajes sacados de
no sé, de un libro, de una novela, o sea, hasta en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de interactuar entre ellos, pues fue algo muy distinto, ¿sabes? Claro, Y, sí. y estuvo muy chido porque lo viví directamente con mi hermana que vivía ahí. Como Entonces, local, ¿no? Así. Claro. Entonces, pero pues mi hermana, al igual que yo, pues es muy aventurera, es muy así. Entonces no nos llevó a los lugares más turísticos, sino nos llevó a los lugares que ella conocía de los locales o barrios. Por ejemplo, te puedo decir el Raval, que a mí me llamó mucho la atención, que era un barrio lleno de puros musulmanes y sobre todo pakistaníes, y pues que se siente una vibra densa, ¿sabes? O sea, uno cuando piensa en Europa piensa en el primer mundo, todo fancy, todo nice, todo elegante, y llegas al Raval y lo primero que te dicen es cuidado con tus cosas porque aquí está lleno de carteristas, está lleno de prostitutas, está lleno de ladrones, está lleno de gente que vende hashish, vende droga, ten cuidado. Entonces fue como que dije, oh, güey. Yo después volví a Barcelona a pasar una temporada más o menos de 7 meses. Órale. Allá estuve estudiando en una academia que se llama Academia Taure. No sé si vayan a escuchar eso. O mis profesores de la Academia de Arte de la Academia Taure, que está en el barrio de Gracia. Estuve estudiando por ahí. Y esa segunda vez que estuve en Barcelona, igualmente con mi hermana, sí, me confié de más, y en una de esas confiadas de más, yo siempre cargaba todos mis documentos, cargaba conmigo todo el cash, todo el dinero que tenía, y que me tumban, pero me tumbaron, o sea, me carterearon, pues. Bueno. O sea, no me di cuenta, cuando me bajo del metro y quiero pagar, no tengo cartera, y en mi cartera iba mi pasaporte, mi visa americana, y todo el dinero que tenía, mis tarjetas, o sea, me quedé prácticamente sin nada, sin documentación y sin un registro. De hecho, cuando voy a la policía a denunciar el hecho, lo primero que los policías me dicen es como, ¿cómo puedes tú ahorita demostrarme que tú eres mexicano y que estás legalmente en España? Y entonces es como que, chin, pues no me dejaron ir hasta que yo tuve que comunicarme en México, tuvieron que escanearme fotos de mi pasaporte, de mi acta de nacimiento, etcétera, etcétera, de mi vuelo, para que ellos vieran cuánto tiempo yo había tenido desde que había entrado a España. Sí. Pero fue una de las experiencias que sí estuvo algo densa y estuvo, pues, al final ahora me río, ¿no? Continuamos con Metamorfosis. Pues ya regresamos aquí a Metamorfosis. A ver, güey, ¿qué fue para ti ir a París? No, pues llegar a París fue de nuevo una gran impresión, la verdad. Sobre todo lo que te pudiera decir de París que me impresionó muchísimo fue el hecho del río. Aún no conocía Londres, entonces el hecho del río Sena cruzando la ciudad y sobre todo su arquitectura. Repito, o sea, a mí visualmente la arquitectura de esos países, o sea, realmente creo que me pude haber pasado horas simplemente sentado en una banca viendo todo, viendo a la gente pasar. ¿Sabes qué me llamó mucho también la atención de París, por ejemplo? El hecho de tanta gente pintando en las calles. Muy artístico, ¿no? Claro, tocando música, o sea, eso era como que dices, no manches, en un país como este, en una ciudad así, no necesitas ni siquiera tener dinero para cultivarte, ¿sabes? Porque simplemente salir a la calle, estás viendo a un artista in situ pintando, claro. Estás viendo a unos artistas tocando el sax, tocando instrumentos, tocando jazz, y de repente lo más curioso y lo más chido es, por ejemplo, toparte banda que va pasando y se incorporan, empiezan a cantar con los músicos, o sea, eso es algo que yo creo que le da a esos países sobre todo su multiculturalidad, o sea, que hay tanta gente de tantas partes aglomeradas ahí. París me encantó, tuve la oportunidad de conocer entre muchas otras partes, me acuerdo mucho y es algo que me marcó mucho, el Hotel de los Inválidos que está en la Plaza de la Concordia, donde está la tumba de Napoleón.
Ahora ya las cosas bélicas y eso no me llaman tanto la atención, pero en su momento me llamó mucho la atención por el personaje que era, ¿no? O sea, ir a ver en persona la tumba en la que estuvo Napoleón, y algo que me llamó mucho la atención fue que el guía que nos dio ese tour, era español, pero hablaba muy bien de México, sabía mucho de México, y nos platicó sobre una anécdota de que por ahí estuvo Porfirio Díaz, y que a Porfirio Díaz se le había otorgado la espada de Napoleón, y él la rechazó, y ahí está la espada. Entonces fue algo que me... Porfirio Díaz muere en París, de hecho. De hecho, Porfirio Díaz murió en París. Entonces fue algo como que dije, wow, o sea, ¿sabes? O sea, hasta la historia de mi país está involucrada aquí, ¿sabes? O sea, claro, que alguien te cuente eso fue algo, pues, no sé, muy impresionante, muy interesante. Tercer viaje, Cabo Europa, lo hago sin saber ni qué iba a hacer. Una amiga mía estaba viviendo en Barcelona, yo llego a visitarla, Frida, que tú también la conoces, y ella me dice, pues, tú quédate aquí, pero pues hay que pagar renta y ya te la sabes, todo en euros, uno viene de México con pesos, pues no está tan fácil. Entonces, pues, me quedé en Barcelona el tiempo que me duró los pocos pesos que traía, y entonces un amigo está en Londres trabajando y me dice, ¿qué onda, carnal? Vente para acá si quieres, acá te esperamos en Londres. Sin pensarla, compro un boleto para Londres, sin saber qué iba a decir, con menos de 100 libras en mi bolsa. O sea, al cambio de mis euros que traía, me dieron 100 libras, menos de 100 libras. Y fue lo que me dieron, y fue la vez que me habían robado mis documentos. Yeah. Entonces yo ni siquiera tenía un pasaporte provisional que me dio el consulado mexicano en Barcelona, un pasaporte que después te mandaré la foto, que dice, emitido por el consulado de Barcelona, y nada más tenía vigencia de 1 año, solamente era para poder viajar, y de hecho no me lo iban a entregar, me lo entregaron el mismo día, porque yo casi me hinqué a decirle al cónsul, me robaron, yo ya no tenía forma de pagar renta en ninguna parte, y la única opción que tenía era irme a Londres para poder trabajar, y obviamente quería conocer, o sea, claro, el fin último era viajar, ¿sabes? O sea, el fin último era viajar y andar de vago, de pata de perro. Buscar otro destino. Entonces, pues total que baja directamente al cónsul y me dice, ¿sabes qué? El costo de tu pasaporte es de tantos euros, no los tengo. Te lo juro, me llevó a un lugar, a una oficina. Me dijo, te lo voy a prestar yo directamente en mi bolsa. Wow. Pero hazme un favor. Cuando estés en Londres, no. Me dice, pero hazme un favor. Cuando vayas a Londres, me dice, ¿tienes chamba ya? Sí. ¿Tienes papeles para chambear? No. Ay, cabrón. Me dice, pues bueno, yo no te voy a regañar, no soy tu papá, pero hazme un paro. Cuando tengas la lana de que te estoy prestando, me la mandas, me lo pagas, cabrón. Cosa que se lo debo, señor cónsul. Si sigue ahí en Barcelona, que se escucha. Ay, me disculpa porque no nos cobren el viaje, por favor. Pero me pagó mi pasaporte, y me lo entregaron. Cosas de mexicanos, ¿no? O sea, cosas de mexicanos y aparte increíbles, güey, porque de hecho yo me acuerdo que las personas del consulado en Barcelona me decían, tienes una opción, México tiene una repatriación de ciudadanos mexicanos. O sea, si tú ya no puedes solventar tus gastos en cualquier país del mundo, el gobierno mexicano no te da dinero, pero te regresa a México. Órale. Y eso es lo que me decían. Si ya no tienes cómo seguir viajando, empecemos tu trámite ya para que te vayas a México. Y yo no lo tomé como una opción, güey. Yo dije, me voy. Pues va, llego a Gatwick, pues pasé migración, como te cuento. Esa historia. Ahora que lo comentas, también eso fue una situación. Yo pensé que llegando a Gatwick iba a salir del aeropuerto prácticamente... Al Big Ben, ¿no? Sí, iba a estar ya en la ciudad, güey. Cuando me di cuenta que... Oye, no, pues ¿cómo me voy a Londres? Lo mismo, hay 3 formas. Chin. Yo la verdad me pegué con una chava que fue la que me orientó. Me dijo, ¿sabes qué? En tren. Eso fue lo que me dijo ella. Y yo al no quererle mover o no quererle buscar, dije... tren. Sí costó una lana, no me acuerdo cuánto, pero pues de lo poquito que traía, de lo poquito mínimo nada que traía, pum, pues tren. Y me acuerdo que empecé a ver los edificios, bloques de edificios muy grandes con muchos ladrillos, y era invierno, entonces así como el humo saliendo de
los respiradores, y eso fue como que, neta, regresar a mi infancia, a Mary Poppins, güey, o sea, de hecho llegué directamente a London Bridge, Ok. salgo a London Bridge, que está dentro de la City, y es la zona financiera de Londres, entonces todas las personas que yo veo a mi alrededor son ejecutivos, son gente de traje, yo me sentía como un pinche marciano que no sabía qué estaba haciendo en ese lugar, y mi teléfono, al igual que tú, como tú comentas, Sí. no sirve, ¿no? O sea, yo traigo un chip que había comprado en España, Ajá. pero no sirve acá. Entonces, tengo que comunicarme con mi amigo con el que voy a llegar, porque yo no... Tenía su dirección, pero es tan complejo el metro de Londres que me subí como 5 veces al metro y salía en un lugar que no tenía nada que ver con lo que yo estaba Está buscando. enorme, ¿no? La red de Londres. Y es muy grande. Y nosotros aquí no tenemos metro, por ejemplo, en Guadalajara. Ajá. En la Ciudad de México Es lo sí, más parecido, ¿no? pero Guadalajara pues no es que, lo es que hay. allá son, en Londres son como los trenes locales y regionales, entonces... Exactamente. Te puedes equivocar y te vas equivocar a y ya te va Liverpool o no lejísimos, sé. Sí, lejísimos. Entonces, haz de cuenta que, ¿sabes qué? Fue como un milagro. Yo, la neta, sí creo en los milagros. Y en mis viajes creo que me han pasado milagros. Uno de ellos fue ese, que conocí a un musulmán. Lo conocí, me vio, no sé si me vio tan perdido que se acercó a mí y me dijo, ¿necesitas ayuda? Y le dije, sí, voy a tal lado. El vato se subió conmigo al tren y no se bajó, o sea, hasta que llegó conmigo a donde iba, Wow. que era Hammersmith, me acuerdo. Hammersmith. Hammersmith, que ahí era donde yo me quedé de ver con mi compa. Wow. Pero todavía yo llego ahí, bueno, el vato en el camino me va platicando sobre su religión y me dice, mira, es que nuestra religión... Me cambió mucho el concepto de los musulmanes también, porque el güey me comentó esto. Me dice, nuestra religión, los musulmanes, tenemos el deber de ayudar al otro. Seas de la religión que seas, o sea, hay que ayudar al prójimo. Me enseñó cómo funcionaba el sistema. Me acuerdo que me ayudó a comprar la Oyster Card, que es la que necesitas. tarjetita. Y llegué a Hammersmith, pero para cuando llego a Hammersmith, mi compa, que con el que iba a llegar, él ya estaba trabajando en su bar. Y me dice, güey, ya estoy en otro lado, güey. Entonces me dice, güey, si caminas por esta calle todo de derecho, o sea, más o menos me explica. Me dice, como en unas 2 horas estás aquí en el bar. Te recomiendo que te vengas caminando para que ya no tengas pedo y no te tengas que subir a un autobús y eso. Entonces voy caminando por Fulham Road con mis maletas, sin dinero, con hambre. Me acuerdo lo primero que hice, me paré en un parque que me encontré, enfrente de una liquor store. Me metí, me compré una chela, me Pa' senté, llegar, ¿no? me empecé a chingar mi chela y ahí cambié mi concepto sobre lo que es ser viajero y lo que es ser turista. Claro. Porque yo creo que hasta ese punto yo siempre había sido turista hasta cierto punto. En ese momento me sentí un verdadero viajero. Vulnerable, digamos. Vulnerable y sin embargo me sentí con mucha fuerza, ¿sabes? Me sentí capaz Claro. de... Dije, ahorita nada más yo puedo ver por mí. Aquí no hay nadie más. O sea, ya conseguí mi pasaporte allá en Barcelona, tuve que rogar, etcétera, pero en este momento nada más Otro estoy panorama, yo, claro. nada más estoy yo. Pues total, caminé, no fueron 2 horas, fueron como, no te miento, fueron como unas 7 horas. No manches. De hecho, las ¿En serio? llantas, y está Claudia aquí de testigo, las llantas de la maleta que yo llevaba se destrozaron por completo de todo el tiempo que tuve que caminar. Que llegaste con las llantas rotas. Todas las llantas destrozadas, ya la maleta ya no servía. Ya la maleta al último era arrastrarla, güey, ya no era jalarla. Hasta que aguantaran, ¿no? Que se rompiera. Lo que estuvo chido es que mi compa era bartender. Entonces lo primero que llego ya estaba chambeando el vato. Me dice, güey, pásame tu maleta, la guarda abajo de la barra. Me dice, ya le dije a la jefa, güey, que hoy llegaste, que eres mi primo. Ahí te va un pinche gin and tonic, cabrón. Ponte ritmo. ponte chido. Qué chido. Güey, me chingué los primeros 3. Me acuerdo que me salí del bar. Empiezo a ver la ciudad. Y no lo puedo creer, güey. ¿Dónde estoy, güey? ¿Sabes? Y ¿En con dónde lo que estoy? traes en la bolsa, Sí, ¿no? con lo que traigo en la bolsa, ¿dónde estoy? Claro, güey? O sea, claro. ya todo valía madre. Todo. O sea, ¿sabes? Claro, llevaba a mi familia, llevaba todo, pero en ese Todo tu momento backup, ¿no? era un momento muy personal, un momento, pues, de crecimiento, no sé, güey. Es que realmente sientes como una vibra muy distinta a la que estás acostumbrado, ¿sabes? Claro. Y cómo la gente va pasando y ni siquiera te voltean a ver. Fuera de la zona de confort, fuera de todo, ¿no? Exacto, Eso está... exacto. Es un golpe también... Fuera de la zona de psicológico, confort, güey. totalmente. Claro. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que la gente te voltea a ver y a la gente le vale madre. O sea, la gente, sobre todo en esas ciudades, están tan acostumbrados a ese tipo de situaciones
que tú eres uno más, Sí, que acabas de llegar y que verás tú cómo te ves la vida, güey. Que estaban igual, Algunos estaban igual, a lo mejor no estábamos viendo uno a otro y diciendo los dos qué chingados vamos a hacer. Y pues sí, pues Como yo los creo. marcianos. Sí, como Sí, marcianos. sí, sí, tú. Realmente como Sí. marcianos. Y sabes que me llegó ahí un concepto medio filosófico de que era como un viaje a otra dimensión realmente. Sí, lo es. Porque es un lugar donde yo no conozco a nadie, donde yo no conozco las calles, donde yo no conozco la estructura, no conozco mi primera impresión, llegada a Londres, pues muy fuerte. Y pues ya adelante en Londres, la neta lo fui conociendo, lo que me encantó sobre todo, y eso a la gente que nos escuche, vayan a Londres, es caro, sí es caro, pero lo que tiene muy chido Londres es que todos los museos son gratis. Sí, museos. Museos chingones, vi de museos. Mira, yo todo el tiempo que estuve en Londres trabajé ahí, después eventualmente conseguí trabajo, viví en diferentes hostales, tuve muchísimos tipos de trabajos diferentes, trabajé en una tintorería, trabajé en un restaurante, trabajé en una tienda de como un tipo Oxxo, pero de allá, o sea, Órale. en un hostal, o sea, no, estuve trabajando en 1000 lugares, y a pesar de que a veces tenía lana, a veces no, lo que era increíble es que no necesitabas mucha lana. Tú salías de tu hostal o tú salías de tu casa, comprabas una chela, te la dabas y te metías a un museo a ver cosas increíbles. Claro. O sea, por ejemplo, no sé si te tocó ir al British Museum. No, si fui al Tate fuiste. nada más. Yo no fui al Tate, pero lo que está muy perro, por ejemplo, el British, es que en el British Museum tienes la zona arqueológica de México. Es toda una sección dedicada a México. Wow. Y cuando yo vi eso, sentí mucho orgullo, ¿sabes? De ser mexicano, ¿sabes? Claro. Sobre todo porque mucha gente lo veía y yo veía en su cara la impresión de decir, wow, o sea, esto es México, wow, la cultura, y leían y todo, y yo no, pues no conocía a nadie, pero pues casi con las ganas de decirle, hey, yo soy de aquí, Yo soy también, yo soy mexicano. claro. De hecho, creo que en algún momento en ese museo sí lo llegué a hacer, así como decirle, sí, yo sé soy más de mexicano, esa- yo ya visité esta parte, y la gente como pues no te pelaba mucho tampoco, ¿no? Continuamos con ¿qué te llevas de en el viaje? Bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, ya para cerrar. A ver, Gómez, ¿qué te han dejado todos estos viajes? Las idas a los museos, mi viaje a París, en el que me enteré sobre la intervención del señor Porfirio Díaz que tuvo por aquellos lados también. Empezarme a dar cuenta que la cultura mexicana pues no solamente permeaba aquí, ¿no? O sea, que también allá era muy importante y que la gente estaba consciente de la cultura mexicana. Sin embargo, tengo que ser bien sincero contigo, sí sentí cierto prejuicio hacia lo mexicano, en el sentido de que se venera mucho lo mexicano antiguo, pero hay mucho prejuicio hacia lo mexicano moderno, ¿no? O al nuevo mexicano. Le tienen la idea de como que es perezoso, como que es gandalla, medio rata, medio como que tiene la gente que tener cuidado con ellos. Claro. Y la verdad es que en mi experiencia me tocó ver mexicanos fuera en el extranjero, pues no portándose de la mejor manera, no adoptando esas nuevas culturas también, o sea, Sí. no haciendo lo más chido. Pero también se impresionaban mucho, por ejemplo, en Londres me pasó mucho, se impresionaban de que hablábamos mucho mejor inglés los mexicanos que los mismos españoles o los franceses. Órale. Eso era algo muy, muy raro porque me lo decía mucho uno de mis jefes, que era hindú, Rakesh se llamaba mi jefe, y hicimos buena relación, y el güey me decía, ¿cómo es posible que ustedes vienen de un país de tercer mundo? Porque pues así se expresaban, y no lo hacían de mala manera, lo hacían porque pues decían lo que pensaban, ¿no? Y ustedes hablan bien inglés, y muchos de ustedes son ingenieros, o por ejemplo tú estudiaste audiovisuales, estos cabrones ni la prepa terminaron, o sea, no, como que no la podía creer
el hecho de que viniendo de un país de tercer mundo, Están preparados, ¿no? estuviéramos más preparados y que rompiéramos tanto el paradigma que ellos tenían de lo que era el mexicano. Porque realmente me tocó conocer entre muchos restaurantes que funcionaban, la cocina, los meseros, los bartenders, todos eran mexicanos. O sea, solamente el gerente era inglés o era Otra europeo. nacionalidad. Pero todo lo demás funcionaban con puros mexicanos. Ya cuando regreso de ese viaje de Europa, como te dije, hubo un cambio muy fuerte. Cuando yo llegué a Londres iba caminando con mi maleta y ese cambio ya nunca regresó, ¿sabes? Es como Es cuando otra persona. salir del capullo, ¿sabes? Claro. Ya no eres la misma persona. Llego a mi México, pero ya empiezo a ver las cosas diferentes. Ya empiezo a cuestionarme el por qué no dejar pasar un peatón a la hora que tú vas manejando. ¿Por qué no tirar la basura en su lugar? ¿Por qué no ser responsable si tienes una mascota y la sacas a pasear, recoger sus desechos Claro. y tirarlos en la basura? O sea, ya empiezo a pensar, a ver las cosas de diferente y pensando en que voy a imaginarme que yo soy un turista que voy llegando a México por primera vez. Eso fue algo que me empezó... Un ejercicio que hiciste. Un ejercicio que yo empecé a realizar en diferentes partes que estuve, porque fui a visitar a una tía, por ejemplo, a México, estuve en Toluca, estuve en diferentes partes, y dije, cabrón, o sea, si yo fuera un turista y viniera a México por primera vez, está de huevos, o sea, Claro. es un super paisote y tiene un chingo de cultura muy pesada y una vibra muy perra. Sentí por primera vez la vibra, ¿sabes? O sea, como que fui capaz de detectar esa vibra por primera vez. Sí, claro. Y dije, De cómo se vive en México. Dije, wow. Y cuando recorrí las calles de Guadalajara, del centro, caminé, empecé a caminar, dije, ¿cómo puede ser que haya desperdiciado tantos años de mi vida siempre trepado en carro o en algo sin haber caminado las calles de mi ciudad que es tan bella y que está tan chida? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Pues está muy... Creo que tenemos ya un programa larguísimo el día de hoy. Por todo lo que nos has contado, está Y interesantísimo. falta. No, yo sé que falta y por lo mismo es que hemos decidido aquí en producción, el ingeniero Ferfur nos incitó El Ferbu. a manejar un segundo capítulo de tu Si les late, nos aventamos de tu experiencia. un segundo capítulo. La semana que viene va a estar otra vez aquí Alejandro contándonos ahora su experiencia por... Con una condición. A ver. Que haya chelita. Si no hay chelita... A ver si nos dejan, porque Si no hay luego... chelitas- A ver si gente que se mocha con chelas. No, pero sí, yo creo que, bueno, Alejandro tiene la experiencia que ha viajado a los 5 continentes, básicamente. O sea, 5, gracias a Dios, me he ya nos pisado los contó 5. América, nos contó Europa, pero vienen 3 buenos, que son Oceanía, África y Asia. Y creo que les va a interesar mucho. Entonces, bueno, para despedirnos hoy solamente sigue, pues, despedirnos, ¿no? Así, Gracias, decir adiós, sí, nos va. vemos la semana que viene. y, pues, Saludcita, por seguirnos, hermanos, y amigos. gracias por escucharnos y gracias Luis por invitarme, carnal. Aquí La es tu neta. casa cuando quieras y pues aquí son tus chelas también. Muchas Cuando gracias. quieran venir, Calvi y tú están bienvenidos, ¿no? Gracias. Amigos, gracias. Estamos aquí conectados. Síganos en el siguiente programa para seguir escuchando las experiencias de este joven, que obviamente no son las últimas. Y sé que vamos a volver a hacer otros Esperen el programas. siguiente. Que espérenlo, neta, espérenlo. Gracias, amigos. Amigos, ahora pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram con elviaje.mexico, en Facebook como en El Viaje México y en Twitter como en El Viaje Mex. O también nos pueden seguir en la página web como en elviaje.mx. ¡Ánimo! Just